Por su parte, el presidente Trump visitó en Tampa, en Florida, la base aérea MacDill, donde se encuentra la sede de 2 mandos de las Fuerzas Armadas, con competencias en la lucha contra el terrorismo. Desde allí, el presidente Trump defendió una vez más su orden ejecutiva. Los venceremos. Venceremos al terrorismo islámico radical y no permitiremos que ponga raíces en nuestro país. No lo permitiremos. Han visto lo que ha sucedido en los últimos días. Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos aman y que quieren amar a nuestro país y que terminarán amando a nuestro país puedan entrar, no personas que quieren destruirnos y destruir a nuestro país. En esta parte del programa quiero saludar a Richard Hayne, él es abogado internacional, experto en derechos civiles y humanos. Richard, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Hola Idania, muchas gracias por la invitación, gusto saludarte a ti y a todos los televidentes del Canal de las Américas. Richard, yo comenzaría preguntándote, ¿hasta dónde llega el poder de un presidente? De esta orden ejecutiva en este momento se encuentra en apelación en varias cortes, pero la principal es en San Francisco, donde tiene sede la Corte de Apelaciones número 9, del circuito número 9, y el juez de Washington pertenece a esa Corte de Apelaciones. Y esta Corte de Apelaciones ha impuesto unas fechas límites, bueno, no son fechas límites, son horas límites, hoy para que los dos lados introduzcan sus alegatos y argumentos en forma escrita. La parte de los estados que están demandando al presidente Trump tuvo que introducir a la 1 de la madrugada esta mañana su alegato, y la contraparte, la administración del señor Trump, está por dentro de 90 minutos aproximadamente introducir su contraargumento. Hay que darse cuenta de que el 9º circuito de apelaciones es un circuito de apelaciones dominado por jueces nominados primordialmente por presidentes demócratas. Entonces gira un poquito más a la izquierda que en otras cortes de apelaciones. Por ende, supongo que esto va a llegar a la Corte Suprema, porque mi sospecho es que la Corte de Apelaciones va a sostener la orden de congelación del juez de primera instancia en Washington. Ahora, cuando preguntaba hasta dónde llega el poder de un presidente, lo pregunto porque hay una confrontación permanente entre el sistema de justicia y el presidente Donald Trump. Y esto va en escala, es decir, el presidente Trump se permite dudar de quien suspende momentáneamente su veto, entre comillas, preguntándose si será realmente un juez, o cuando señala que la culpa de todo lo que pueda pasar, si es que algo malo sucede, va a ser precisamente de estos jueces. Claro, esa clase de retórica realmente es sin precedente que yo sepa en los Estados Unidos, dudando la capacidad de un juez opinar sobre un litigio que se encuentra dentro de él. Muchos comentaristas han opinado que realmente esta es una nueva etapa en la historia de los Estados Unidos, donde un presidente duda las credenciales de un juez que es de otra rama, desde luego, del gobierno, pero es al par con la presidencia y al par también con la rama legislativa. Esto no ha llegado todavía a un punto de una crisis constitucional todavía, pero si rechaza la oportunidad de ejercer o de entrar en ejecución sobre la orden del juez, eso sí puede llegar a una crisis constitucional. Ahora, todo juez, Richard, cuando va a tomar una decisión, evidentemente está bajo presión, mucho más en un caso más o menos de este tipo con proyección nacional.
¿Qué puede pasar, aunque ya adelantaste la sospecha, pero qué puede pasar con la Corte de Apelaciones y cuál sería, a partir de allí, el proceso? Llegará a un fallo, tomará una decisión el panel de 3 jueces en San Francisco de la Corte de Apelaciones Noveno Circuito, en base a los alegatos introducidos el día de hoy, y puede ser esta misma semana o tal vez la otra semana. Supongo que será una decisión rápida por parte de los jueces de apelación. Supongo que Trump no va a ganar en esta etapa, que es la segunda instancia, y que apelará a la Corte Suprema. En este momento en los Estados Unidos tenemos solamente 8 jueces o 8 magistrados en el Tribunal Supremo, cuando realmente ocupan 9. Falleció hace un año el juez Antonin Scalia, dejando una vacancia ahí en la Corte Suprema. Ha nominado el presidente Trump al juez Garceau para entrar, pero él tiene que pasar por el procedimiento de aprobación por parte del Senado. Entonces no ha sido aprobado el juez todavía. Entonces, en este momento hay un empate, digamos, entre los jueces que giran a la derecha y los que giran a la izquierda, y puede ser que si llega a la Corte Suprema, todavía con la vacancia vigente, es un empate. Entonces, la Corte de segunda instancia, que tomará la decisión, yo creo que muy pronto, esa decisión sería la decisión final. Pues todavía falta mucho para ver cuál será el capítulo final de esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump después de escuchar tu explicación. Richard Hein, abogado internacional. Richard, gracias como siempre por atendernos y estar en NTN 24. Y Dania, desde luego, y siempre es un gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente para ti.